Amigas y amigos de la Radio Victoria, La Voz de los Pueblos, y también de todas las cuentas por Facebook que nos siguen en este canal desde Pueblos en Red. Estamos transmitiendo esta entrevista un tanto intempestiva, es decir, sin ningún previo aviso. Y es que estamos en la pantalla con el investigador, profesor de la Universidad del Perú, Alberto Ñiquen. Y lo que ocurrió fue que todavía muchos en el continente no terminamos de salir del asombro de lo que ocurrió en este hermano país llamado Perú. Y está con nosotros Alberto Ñiquen para poder conversar. Alberto, muy buenas noches. Saluda a la audiencia que lo estamos viendo ya en vivo. Buenas noches, amigos y amigas de Pueblo Red. Un saludo desde Lima, desde una Lima capital del Perú, que hemos vivido momentos de incertidumbre y que aún estamos enterándonos de los detalles de lo ocurrido. Efectivamente, enterándonos de los detalles de lo que ocurrió. Cuéntenos en breves segundos qué fue lo que ocurrió y luego podríamos pasar en qué situación está la cuestión en este momento. ¿Qué fue lo que ocurrió entre el 7 y entre 6 y 7 y hoy 8? Yo me iría más atrás aún. ¿Qué ocurrió el 1 de diciembre en el Congreso de la República? Se decidió que el 7 de diciembre, es decir, ayer, se iba a discutir en el Pleno del Congreso la moción de vacancia que ya se había aprobado, y el propósito era vacar al presidente Pedro Castillo por diferentes motivos. Y entonces, hasta el día 6 de diciembre, por un lado, sabíamos de que no habían conseguido los 87 votos que requerían para la vacancia, y además informó que iban a ir los abogados del presidente ante el Pleno, más 4 ministros de su entorno inmediato para la defensa de, de Pedro Castillo. Y así nos fuimos a dormir el 6 de diciembre, cuando de pronto antes de media mañana del 7, eh, el entonces presidente Castillo hizo un anuncio a la nación de una manera también inesperada, sin haber consultado. Luego nos hemos enterado que no fueron consultados sus abogados ni el entorno inmediato, excepto la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y el ex presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y los demás ministros no habrían estado enterados. Y pues la explicación es de que las delaciones que hubo en días anteriores al 7, que señalaban de que Pedro Castillo había participado en actos de corrupción y que había recibido dinero, el análisis es de que esta última novedad dentro de los casos que se le sigue a Pedro Castillo pondrían en jaque a Pedro Castillo, y que motivarían que esta vez sí se lograran los votos requeridos. Es la única explicación, y además no falta quien piense que fue mal aconsejado, ¿no? No, parece que en alguna medida era cierto cuando el expresidente Castillo decía que no leía los diarios, porque uno leyendo diarios de los medios tradicionales como de los medios independientes, podía intuir de que era muy difícil que se lograra la vacancia. A lo sumo se podría llegar a la otra moción, que era la suspensión por incapacidad, y para eso se requerían apenas 66 votos. Y allí sí probablemente hubiera habido un rechazo al proceso de parte de la ciudadanía. Finalmente, Pedro Castillo hace este anuncio de disolver el Congreso y de suspender a algunos poderes del Estado, creyendo que iba a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y de buena parte de la ciudadanía y de las instituciones de la sociedad civil, pero de inmediato se dio cuenta que no, porque de inmediato surgieron los comunicados, las renuncias de algunos de sus ministros, y finalmente él se dio cuenta de que no contaba con el respaldo
con el respaldo que probablemente él hubiera pensado que tenía y pues todo pasó rápidamente. El pleno estaba citado a las 3 de la tarde, desde el 1 de diciembre, y ante la decisión de Pedro Castillo, simplemente se adelantó para las 12:30 y la vacancia se logró porque ahí sí superaron por mucho los votos requeridos y ya la vicepresidenta tenía que asumir el cargo del presidenta en este caso, ¿no? Y juró Dina Boluarte y pidió una tregua y dijo que iba a gobernar hasta el 2026, que es lo que corresponde al periodo, y que iba a buscar concordia entre las partes que se han llevado muy mal durante todo este año y medio. Y pues ha recibido una primera actitud de confianza. De hecho, hoy se ha reunido en Palacio de Gobierno con representantes de algunas bancadas y lo va a seguir haciendo. Ha recibido el saludo de algunos gobiernos también. Y en paralelo, Pedro Castillo ha estado en una audiencia en la mañana y bueno, finalmente se ha decidido que va a estar 7 días con prisión preventiva mientras se siguen las investigaciones por lo que ocurrió ayer. Ha habido algunas reacciones en Lima a favor de Pedro Castillo, también en algunas regiones del interior, pero no han sido mayoritarias. En redes se han dicho muchas cosas, sobre todo a nivel internacional, de que miles de personas iban a venir al centro de Lima, pero eso no ha ocurrido. Algunas organizaciones sindicales se han manifestado en contra de la vacancia. Le piden a Dina Boluarte que convoque a elecciones generales. Por otro lado, hay algunos que consideran que Dina Boluarte es una traidora a Pedro Castillo, pero hay que tener en cuenta de que quienes pedían ya con mucha anticipación desde hace meses que se vayan todos, tanto ejecutivo como legislativo, era un grueso de la ciudadanía que votó por Castillo, pero para que Keiko Fujimori no ganara la presidencia. Esa iniciativa ciudadana fue tomada por un par de congresistas en el Parlamento y también se estaba considerando dentro de las comisiones. Sin embargo, era sabido que los congresistas no se querían retirar del Parlamento, ¿no? Bien, Por diferentes motivos. Bueno, Alberto, estamos conversando esto, con ¿no? Estamos conversando con Alberto Niken desde el Perú sobre lo que está ocurriendo en el Perú. Efectivamente, lo que se siente en el exterior, especialmente en los movimientos sociales, sectores populares que también han estado viendo con esperanza al gobierno de Pedro Castillo, es que eh, él tuvo en otras ocasiones la posibilidad de ejercer de las potestades que la Constitución le daba de cerrar el Congreso por la negativa 2 veces, digamos, de reconocer a su gabinete, etcétera. Pero más sin embargo, él, sabiendo que es inconstitucional, ¿no? Toma esta decisión y en consecuencia, legalmente hablando, lo que hizo Castillo es inconstitucional, es decir, es un autogolpe, digamos así. Y en ese sentido, las organizaciones y movimientos del exterior tampoco se pueden movilizar a favor de Castillo porque constitucionalmente hablando se salió de la Constitución Pedro Castillo. ¿Es correcto esta lectura? Por favor, tu audio, por favor. Así es, él mismo salió de lo constitucional y de lo institucional, ¿no? Pero eso también se debe a su falta de experiencia, al hecho de que no es un político, ha sido un líder sindical en su momento, sí, pero otra cosa muy distinta es estar en el gobierno central de un país tan complicado, además como es el Perú. De hecho, muchas personas, muchas peruanas y peruanos de regiones lo veían como una esperanza, ¿no?
como un gobierno que les daba un mensaje de esperanza, pero ojo, sin conocer aún cómo era Castillo y sin conocerlo cómo era como presidente, ¿no? Hay que recordar que las elecciones fueron reñidas, que Pedro Castillo ganó por apenas 44.000 votos, logró algo más de 8.800.000 votos, en tanto que Keiko Fujimori ganó 8.700.000 y pico de votos también. Entonces eran apenas 44.000 y pico de votos de ventaja, y repito, ¿no? Repito, gran porcentaje de esos votos fueron de gente que no votó porque creía en Castillo, sino simplemente porque estaban en contra de Keiko Fujimori. Eh, entonces, eso explica la falta de apoyo. Por un lado, saben de que si apoyan a Castillo estarían yendo contra lo institucional, por un lado. Por otro lado, aun cuando veían que él podría ser una esperanza, dada toda la historia del Perú y de nuestros gobernantes, eh, todavía no lograba cuajar. O sea, por un lado no cuajaba como jefe de Estado, por otro lado, si él, eh, si le damos el beneficio de la duda y decimos de que tal vez es inocente de los casos de los que está siendo acusado judicialmente, ciertamente él sí estaba al tanto de cómo gente de su entorno estaba cometiendo actos de corrupción, desde familiares como de ministros y de otros funcionarios. Entonces todo eso hizo de que mucha gente de provincias se decepcionara. La primera decepción respecto de Castillo, sobre todo en el sur andino, fue cuando se dieron cuenta que lo que él ofreció en campaña electoral, que era una nueva constitución, no se podía dar porque no dependía del Ejecutivo. Entonces yo creo que Pedro Castillo tampoco lo tenía claro y ofreció el oro y el moro, y de hecho hay un grueso de la población que está en contra de la actual constitución, pero pues esa fue la primera decepción y dijeron, Castillo no cumple con sus promesas. Obviamente decían eso sin conocer los detalles que tienen que ocurrir para que haya un cambio de constitución, una asamblea constituyente, etcétera. Pero ahí ya hubo una primera separación con un grueso de sus votantes, ¿no? Y por otro lado, sí, era esperanza, pero también hemos tenido tantos casos de corrupción que muchos veían que él estaba haciendo lo mismo que gobernantes anteriores. Y no decía, a mí, cuando he viajado a provincias me decían, señor, nosotros hemos votado por Castillo, pero pensábamos que era distinto. Cuando he estado en Cajamarca este año, también decían, no, no, está haciendo quedar mal a Cajamarca. Entonces, cuando vemos ayer, hoy, que han salido algunos peruanos a las calles a reclamar su vacancia, no hay, no hay una muchedumbre que quizás mucha gente de América Latina pensaba que iba a ocurrir. No hay eso. De hecho, algunos podrían decir, es que hay represión. Eh, Hay represión cuando efectivamente hay marchas numerosas y que por ahí hay momentos de que se genera fricción. Pero en este caso, no. Para lamento de Pedro Castillo, no ha habido ese respaldo. Supongo yo de que va a haber en los siguientes días igual manifestaciones a favor de Castillo, pero que se van a ir disipando y de repente se van a dirigir a reclamar a Dina Boluarte a que cierre el Congreso, pero yo lo veo muy lejano. O sea, no creo que Dina Boluarte vaya a cerrar el Congreso, todo lo contrario. Creo que ella sí apuesta por cumplir con el periodo gubernamental hasta el 2026. Como dije minutos antes, está recibiendo el apoyo que podría ser hasta hipócrita, seguramente, de algunos congresistas, ¿no? Que también le han querido sacar carrera y no han podido.
y que ahora se tienen que contentar, entre comillas, teniéndola ella como presidenta, pero por otro lado ha recibido el apoyo de mucha de la gente que respeta o busca respetar el debido proceso en el país. Y muchos de los que votaron por Castillo, sin ser pro Castillo, ahora van a apoyar a que Dina Boluarte esté en el gobierno. ¿Habrá conflictos ciudadanos? Más adelante, sí, ahorita todavía estamos en un momento de qué pasó, qué pasó, qué pasó. El Congreso seguramente va a estar un poco calmo y va a esperar las primeras medidas de Dina Boluarte. Hay algunos que piensan que de repente Dina Boluarte hace lo que Martín Vizcarra en su momento, ¿no? Que cuando asumió en lugar de PPK, recibió el respaldo del Fujimorismo y al final, como decimos en Perú, le sacó la vuelta y cerró el Congreso, ¿no es cierto? Hay algunos que piensan que eso podría ocurrir en el mediano plazo, pero de momento eh, lo que se está buscando es que haya menos crispación política y social y a ver qué pasa. ¿Qué pasa ahora con Dina Boluarte? ¿A qué gabinete va a nombrar? Ella ha dicho que va a tener un gobierno de todas las sangres en referencia a la metáfora de nuestro escritor José María Arguedas, ¿no? Y pues hay expectativas, ¿no? Hay expectativas. Eh, Algunos líderes de otros países han reclamado como que esto fuera un golpe desde el Congreso ante Pedro Castillo, pero si hacemos una mirada fría, no, fue un autogolpe y Pedro Castillo se hizo un harakiri. Efectivamente, al parecer que hoy, esta tarde decía Guido Bellido que posiblemente Pedro Castillo había sido manipulado, que alguien le obligó, presionó para leer ese discurso en un lugar donde no debía de leerlo, etcétera. Pero también está la otra cuestión de hay 6 carpetas de investigación por parte de la Fiscalía, 6, 7, más que se Ajá. inicia ahora. Al parecer que hay un sentimiento de culpa también que le podría haber vencido y entonces esas situaciones le podrían haber llevado a esa situación difícil. Nadie sabe. La pregunta aquí, Alberto, para finalizar es, escuchamos y vemos que hay movilización en Puno, Juliaca, hay movilización en Cajamarca, específicamente en Chota, hay movilización, hemos visto también Ayacucho, en Lima la gente se sigue moviendo, ronderos están llamando a una reunión ampliada en Lima. ¿Cuál es el escenario hipotético? ¿Será que presionan y fuerzan a que se vaya a nuevas elecciones? Como comentaba, es lógico que vaya a haber ciudadanos que se van a seguir manifestando en contra de la vacancia de Pedro Castillo, ¿no? Ciertamente en algunas de las regiones que tú has dicho, en otras también hay el reclamo, pero no piden, para nada no piden que Castillo vuelva al poder, sino de que efectivamente haya nuevas elecciones, de que se cierre. Otros dicen, Dina continúa, pero cierra el Congreso, ¿no? Pero de momento yo creo que Dina Boluarte no va a querer a arriesgar su cabeza, ¿no? Ya la semana pasada, la comisión que pudo suspenderla a ella y sacarla de carrera de la política, se trajo abajo esa moción, esa censura, y le permitió continuar, porque ciertamente había la intención de vacar a como diera lugar a Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar? Van a continuar las manifestaciones, pero repito, son manifestaciones que no llegan a ser multitudinarias. Eh, y solamente si fueran multitudinarias es que podría Dina Boluarte repensar algo de lo que diga esa ciudadanía. Pero mientras tanto, no. Se recoge como reacciones obvias, como reacciones lógicas. Se entiende además en Cajamarca, porque en Cajamarca está la familia de Pedro Castillo y de su esposa, están las amistades, están los paisanos, y
pero ojo, hay que tener en cuenta de que Perú Libre tampoco está operando, ¿no? O sea, Perú Libre ya lo dejó a su suerte, a Pedro Castillo, ¿no? Entonces, no hay organizaciones. Por ahí hay un comunicado de la CGTP que está circulando, pero por otro lado, el mismo, hay gente de la CGTP o de otros sindicatos que está diciendo, bueno, que la presidenta Boluarte logre un consenso, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, cuando ocurrió esto, yo estaba en el Emporio de Gamarra y de inmediato la gente, lo primero que empezó a decir, luego de conocer el anuncio de Pedro Castillo de cerrar el Congreso, mi chamba y mi trabajo, voy a vender, no voy a vender, ¿qué hago ahora? ¿No? O sea, hay mucha gente que por la crisis económica que estamos viviendo está pensando no en salir a las calles, sino en cómo hacer su día a día económicamente. Y eso también, o sea, se evidencia, ¿no? O sea, no, no hay un respaldo abierto al expresidente Castillo. Una pena por él, una lástima por la gente que creyó en él, que tuvo esperanzas, pero él mismo sepultó a Pedro Castillo, ¿no? Muchas gracias, Alberto Ñiquen. Efectivamente, lo que ocurrió en el Perú es eso. En 5 años, 5 presidentes, 6 años, 5 presidentes, en una inestabilidad completa, es que la misma Constitución lleva a eso también, con esto, con estas figuras de la vacancia, etcétera. Pero por otro lado también es que Pedro Castillo no solamente se alejó de Perú Libre, que el partido que lo llevó al gobierno, sino también se alejó de su agenda, como decía Alberto. Por eso tal vez la población no va a poder salir a defenderlo, si acaso se puede defender a él, porque al fin y al cabo son votos decididos en las urnas y se tendría que respetar eso, pero don Pedro Castillo no convocó a la constituyente, no hizo la reforma agraria, no nacionalizó lo que tenía que nacionalizar, 3 puntos fundamentales que prometió, no lo hizo, más al contrario se quitó el sombrero, se disciplinó, sabíamos lo que iba a ocurrir, sabíamos tarde o temprano le iban a sentar la mano por insubordinado, porque la oligarquía limeña nunca va a perdonar esa emergencia política de Pedro Castillo, pero lo cierto es que ahora el Perú por primera vez tiene una mujer presidenta y veremos qué es lo que ocurre con esta señora Dina Boluarte, que llegó a la vicepresidencia y ahora es presidenta del Perú. Muchísimas gracias, Alberto, por tu atención y ojalá el miércoles pueda tenerte en el programa a las 9 de la mañana, te voy a ir comprometiendo. Vamos a analizar con mayor profundidad, porque yo sé que en el Perú todavía están en este momento, aquí, como igual también aquí en silencio, porque nadie sabe cómo reaccionar, no hay ninguna nota, muy pocas notas están escribiendo sobre lo que ocurre en el Perú, porque a todos nos agarró así en frío, nadie pensó que iba a reventar así el asunto, pero bueno, este es el Perú. Muchas gracias, Alberto. A ustedes, abrazo. Abrazo, muchas gracias.